nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Porque solamente empezar, ¿verdad? Ya el Señor nos estaba hablando. Ya solamente empezar, Dios a través de David nos mostraba, bueno, y me confirmaba también la palabra que Él ha puesto en mi corazón para esta mañana, cuando David nos compartía acerca de Faraón, que dice que a pesar de estar viendo tantos milagros, tantas obras sobrenaturales, cómo Dios se movía entre el pueblo de Israel, dice que a pesar de eso, su corazón estaba endurecido y no era capaz de ver las obras sobrenaturales que Dios estaba haciendo a su alrededor. Y el Señor en esta mañana, y sé que es algo sobre lo que la verdad me entusiasma, porque muchas veces el Espíritu Santo me ha hablado a través de esta lectura que hoy vamos a estar meditando, y en alguna ocasión también aquí en la iglesia la he compartido, pero el Señor hace varias semanas que también me está hablando al corazón, y cuando también hemos estado con el equipo, ahora ya no puedo decir las hermanas porque ya hay algún hombre, algún varón que dobla sus rodillas delante de Dios, amén, gloria a Dios, cuando hemos estado en oración, en intercesión, el Señor también nos ha mostrado, ¿cómo diría yo?, corazones endurecidos, corazones secos, corazones que quizá están en la casa pero todavía o han dejado con el tiempo, ¿verdad?, de pertenecer a la familia y aún no se han dado cuenta. Y diréis, qué fuerte esto, ¿no? Pero el Señor es algo que ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad?, muy fuerte en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y después de también experimentar el culto, también y el fin de semana que estuvimos experimentando la semana pasada, algo tan poderoso, tan sobrenatural, ¿verdad?, en el que la presencia de Dios se podía palpar, se podía tocar. Y os tengo que decir, hermanos, que también la semana pasada fue tremendo porque mientras yo abrí mis ojos y podía ver a toda la iglesia disfrutar de la presencia de Dios, el Señor me iba mostrando llamitas, ¿verdad?, como en Pentecostés, me iba mostrando llamitas que se encendían sobre las cabezas de muchos de vosotros, pero tristemente había cabezas sobre las que la llama no se encendía. Y yo le pregunté, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no se encienden, ¿no?, como en el aposento alto, que dice que el fuego se posó sobre todos los que estaban allí dentro, buscando la presencia y el Espíritu del Señor? Y el Señor me decía, porque hay algunos, y me volvió a decir, que sus corazones están secos. Hay algunos que sus corazones están endurecidos. Hay algunos que sus corazones ni sienten ni padecen, aunque, como David compartía, Faraón, ¿verdad?, aunque están viendo que Dios está obrando milagros, aunque ven que Dios se mueve, no son capaces de entrar en el raudal del río de su Espíritu, ¿no? Y el Señor me ha vuelto a llevar en esta semana a Ezequiel, al valle de los huesos secos. Todos conocéis la visión, es una visión muy conocida y en varias ocasiones, como decía antes, he hablado acerca de esta visión. Y me gustaría en esta mañana volver a meditar con un enfoque diferente que el Espíritu Santo también ha estado hablando muy fuertemente a mi corazón. Vamos a leerla, Ezequiel capítulo 37, de los versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor, la mano del Señor vino sobre mí, sobre Ezequiel, y me llevó en el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis.
y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Y amén, la palabra del Señor, una visión, ¿verdad?, tremenda, que si la miramos, ¿verdad?, humanamente, casi que da hasta terror, ¿verdad?, casi que da escalofrío, porque te imaginas en medio de un valle lleno de huesos secos y dices, qué visión más tremenda la que el Señor le dio a Ezequiel, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a hablar sobre esta visión y vamos a darle un enfoque que quizá no has escuchado o quizá sí, y el Señor a mí me la ha mostrado en estos días y por eso estoy tan entusiasmada también, ¿no? Estas semanas todos sabéis y estamos orando por Israel, por Palestina, ¿verdad? Por ese conflicto bélico, por esa guerra en Oriente. Estamos orando para que Dios, ¿verdad?, fortalezca a nuestros hermanos en la tierra de Oriente Medio, ¿verdad? Que el Señor traiga fortaleza a todos los que están pasando por esa situación tan terrible, ¿verdad? Tenemos hermanos tanto en Israel como en la tierra de Palestina, tenemos hermanos en todo el Oriente Medio y debemos orar por ellos para que el Señor los esté fortaleciendo, amén, y les esté guardando. Escuchaba en las noticias la historia de una joven que se encontraba en aquel famoso concierto hace un año. Y esta joven decía que desde aquel fatídico día en el que los terroristas entraron y se llevaron pues, a muchos de ellos, ¿verdad?, su vida había cambiado. De tal manera que ella estaba estudiando una carrera y tuvo que dejar la carrera. Ella estaba trabajando y se encontró pues sin trabajo. Su familia, pues algunos de ellos habían desaparecido, otros estaban muertos. Y ella contaba, ¿no?, cómo su vida había cambiado en un año, de un día para otro. Y Ezequiel se encontraba así. Ezequiel, todos sabéis que era un joven que había sido, ¿verdad?, deportado, se había sido trasladado como esclavo, y él también había visto cómo toda su vida se había trastocado. Y seguramente muchos de vosotros también habéis experimentado esa situación, que habéis tenido que dejar vuestras vidas, quizá vuestro trabajo, quizá vuestra familia, ¿no? Una situación de enfermedad os ha hecho tomar decisiones drásticas y vuestra vida por un momento, de un día a otro, se ha visto truncada, de un día a otro se ha visto trastocada y habéis tenido que volver a empezar de cero. Ezequiel empieza diciendo, la mano de Jehová vino sobre mí. Y es algo que en esta mañana me gustaría también meditar, cuando la mano del Señor viene sobre ti. Cuando la mano del Señor viene sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu trabajo. ¿Y qué haces? ¿Cómo reaccionas? Aquí nos habla de dos grupos de personas en esta visión. En esta visión vemos por un lado a Ezequiel, que dice que cuando la mano del Señor vino sobre él, tuvo una visión, ¿verdad?,
Pero por otra parte, estamos viendo otro grupo, y ese grupo de personas son huesos secos. Huesos secos que ni oyen, ni ven, ni padecen, ni sienten, porque dice además que estaban secos en gran manera. Y el Señor en esta semana me estaba hablando justamente de esas cosas, ¿no? De estos dos grupos de personas. Dice, y el Señor me decía, cuando yo vengo sobre mi pueblo, cuando yo pongo mi mano sobre mi pueblo, lo sobrenatural se desata. Solo yo lo he experimentado eso. El Señor me decía, cuando yo vengo sobre mi pueblo, con mi mano sobre cada uno de mis hijos, lo sobrenatural se desata. Amén. Y es así, hermanos. Dice que la mano del Señor vino sobre Ezequiel, dice, y me llevó en el espíritu. Cuando la mano del Señor venga sobre tu vida, si tú quieres que la mano del Señor venga sobre tu vida, tienes que estar preparado. Primero, para que Él te lleve al otro lado, como escuchábamos, ¿verdad? Para que Él te lleve a lo sobrenatural, para ver cosas sobrenaturales. Y quizá esas cosas sobrenaturales no te van a gustar, porque yo no creo que Ezequiel andara por el medio del valle de huesos secos. ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Cuánto hueso seco! No. Yo me imagino a un Ezequiel roto, un Ezequiel quebrantado, un Ezequiel que incluso debía estar llorando porque estaba atravesando, estaba rodeando un valle de huesos secos. Muchas personas habían muerto en ese valle, muchas personas habían dejado allí sus ilusiones, sus sueños, sus vidas, su familia, sus trabajos, etcétera, etcétera. Ponle ahí lo que quieras. Y muchas veces, y en estos últimos días, en estos días de ayuno y de oración que hemos tenido, nuestras lágrimas corrían por nuestras mejillas cuando el Señor nos mostraba ese tipo de corazón en algunos en su casa, ¿no? Cuando el Señor nos mostraba, y el otro día una hermana me decía, qué duro es cuando Dios te muestra el corazón de alguien que no está cerca. Y es así. Cuando Dios nos muestra, cuando Dios le mostró a Ezequiel, cuando Dios le dejó ver más allá de lo que humanamente vemos, cuando Dios nos deja ver más allá de lo que aparentemente vemos, muchas veces nuestro corazón se rompe porque vemos lo que Dios ve, sentimos lo que Dios siente. Y el corazón del Señor llora, el corazón de Dios se rompe porque ve a algunos de sus hijos endurecidos, ve a algunos de sus hijos que han dejado atrás todos los propósitos que Él tenía para sus vidas y se han acomodado, se han conformado, se han apalancado. Algunos se han agarrado a la silla y no la sueltan, y otros han soltado la silla y se han ido, incluso. El Señor, cuando viene con su mano sobre tu vida, sobre nuestra vida, es para ver lo sobrenatural, para que los dones de su Espíritu se desarrollen, para que el fruto de su Espíritu se desarrolle sobre tu vida, para que, como dice la palabra de este año, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, ¿qué estaba experimentando Ezequiel? Ezequiel estaba experimentando ni más ni menos eso, cosas que ojo no veía. Dice que Dios lo llevó a un valle de huesos secos y vio. ¿Qué vio? Algo que los demás no estaban viendo. Vio algo que los demás no estaban experimentando. Vio algo sobrenatural. Vio lo que el corazón de Dios veía. Vio lo que los ojos de Dios veían. La casa de Israel seca. La casa de Israel endurecida. La casa de Israel muerta. Y eso es muy triste, ¿verdad? Cuando dice, y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle. Es Dios guiándote hacia esos lugares de necesidad. Es Dios guiándote hacia esos lugares donde hay soledad. Es Dios guiándote a esos lugares donde hay
muerte, Dios guiándote hacia esos lugares donde hay pobreza, Dios guiándote a esos lugares donde hay hambre y sed de su palabra. Por lo tanto, hermano, hermana, querido, querida, busca al Señor, busca en su presencia, busca que su mano venga sobre ti para que Él pueda llevarte a esos lugares de necesidad, para que Él pueda guiarte hacia esos valles de huesos secos que están hambrientos y sedientos por escuchar la palabra de Dios. Y aquí ya no se está refiriendo a todos aquellos que aún no le han conocido, se está refiriendo ni más ni menos a aquellos que forman parte de la casa del Señor, a aquellos que conocemos y que el Señor en un momento dado te ha permitido ver y te ha dicho, mira, y cuando tú has visto, y cierro los ojos porque cuando tú ves lo que el Señor ve, no es lo que ves cuando abres tus ojos. Cuando tú ves lo que el Señor ve, es lo que ves cuando los tienes cerrados. Y estás en oración, y estás en ayuno, y estás en la palabra del Señor, orando por unos y por otros. Y el Señor te dice, ve, yo te guío. Yo te guío hacia ese valle de huesos secos. Yo te guío hacia esa persona que está seca, en gran manera seca, porque ha dejado atrás todo lo que yo tenía para ella, porque se ha acomodado, se ha conformado, se ha dejado. El Espíritu Santo quiere llevarnos a esos valles, a esas personas que en un momento dado estuvieron en su casa, estuvieron en la casa de Israel, estuvieron en la casa de Dios, pero por circunstancias de la vida, sus huesos se han secado. Me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor y por ciertos secos en gran manera. Dios te va a mostrar el estado de otras personas para que profetices sobre ellas. Y esto creo que lo comenté en alguna ocasión. ¿Qué es profetizar? Profetizar es anunciar su palabra. Profetizar es hablar la palabra de Dios, anunciar el mensaje de salvación, anunciar las buenas noticias. Y por eso el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Eso es profetizar, anunciar el mensaje del Señor, oír palabra del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es profetizar. Yo soy el pan de vida, y el que de mí coma nunca más tendrá hambre. Eso es profetizar. Yo soy la luz del mundo, y el que en mí ande no andará en tinieblas. Eso es profetizar. Eso es profetizar. Habla la palabra de Dios a esos huesos secos. Algo que también me ha llamado mucho la atención, y es el otro grupo, cuando en el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿De quién eran estos huesos? De la casa de Israel, de la casa del Señor, del pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor nos ha estado mostrando tantos corazones, ¿verdad? Tantas personas que quizá formaron o forman parte de su casa y que tienen esos huesos secos, tienen ese corazón endurecido, tienen la vista cegada, los oídos no pueden escuchar porque se han dejado. Como dice aquí, se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Estamos acabados, dice otra versión. Y muchas veces en medio del pueblo de Dios nos encontramos también así, ¿verdad? Con hermanos que dicen, ¿para qué? Más de lo mismo, tantos años, ¿para qué? Ya estoy bien así, ¿no? Me llama mucho la atención porque este texto dice, estos huesos son, no eran, son
son del pueblo de Dios. Por lo tanto, nos está hablando en un tiempo presente en el que están dentro del pueblo de Dios, pero sus huesos dentro están secos, están endurecidos. Y me llama mucho la atención porque luego el Señor dice, yo abriré vuestros sepulcros, o yo abro vuestros sepulcros. Y pensaba en esos sepulcros blanqueados. Se me fue allí la mente. Y el Señor entonces me dijo, exacto, sepulcros blanqueados, que muchas veces creéis que solo están en según qué tipo de religión, pero que también están entre mi pueblo. Muchas veces señalamos a según qué tipo de religión o de grupo, ¿verdad? Y decimos, ¡guau! Son sepulcros blanqueados. Pero muchas veces esos sepulcros blanqueados también los tenemos dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, nos llama la atención a aquellos que buscamos de su gloria, a aquellos que buscamos de su presencia y nos ponemos en oración, en ayuno, y viene su mano sobre nosotros y nos abre los ojos. Y entonces, como que podemos ver que hay mucho trabajo que hacer dentro. Hay mucho trabajo que hacer dentro todavía. Hay muchos a los que despertar. Hay muchos a los que profetizar. Hay muchos a los que hablarles la palabra de Dios todavía dentro de la casa del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque aún hay muchos que duermen, aún hay muchos que están acomodados. El sábado pasado, hermanos, fue tremendo el ayuno congregacional. Realmente vivimos un día tremendo. Por la tarde, uno de los hermanos estuvo compartiendo justamente también acerca, bueno, por la tarde todos fueron en esta línea, ¿no? Todos los que compartieron fueron en esta línea. Y ellos estuvieron hablando acerca de mantener el fuego, de mantener avivado el fuego del Espíritu. Y hubo un hermano que nos compartía de que muchas veces, ¿verdad?, utilizamos la pereza. Y es algo que me llamó la atención porque muchas veces la utilizamos como algo, es que estoy muy cómoda en casa, es que hoy voy a quedarme en casa a dormir, a descansar porque estoy cansada, estoy cansado, y un día a la semana. Y este hermano nos compartía que la palabra del Señor, y es algo que me llegó a lo profundo del corazón, porque muchas veces yo misma he caído en eso. Decía, la palabra del Señor dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo tuve que pedir perdón a Dios, porque muchas veces sé lo que es bueno para mí y no lo hago, por pereza, por comodidad, por conformismo, por cualquier excusa, y no lo hago. Y la palabra de Dios me dice, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, es pecado. Por lo tanto, ahora meditemos. Cuando llega un domingo a las 10 de la mañana y te tienes que vestir, dices, estoy cansada, ya escucharé la predicación por YouTube. Es bueno para ti ir a la iglesia, ¿lo sabes? La palabra de Dios dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Es bueno ir a la iglesia el domingo, ¿lo sabes? Entonces, si no vas a la iglesia el domingo, ¿qué es? Y si es malo, ¿qué es? Ahí sí que habéis patinado vosotros mismos, ¿eh? O sea, si no vamos a la iglesia el domingo y sabemos que es bueno, porque es bueno, si no vamos a la iglesia, es malo. Y si es malo, es pecado, porque sabemos que ir a la iglesia es bueno. Hermanos, tenemos mucho que hacer todavía en la casa de Dios. Tenemos mucho que hacer todavía. Este hermano nos decía, si yo sé que bendecir a mi hermano es bueno, pero no lo hago, ¿qué es? Pecado. Si yo sé que decirle a mi hermano, oye, ve a la iglesia, le estoy haciendo un bien, pero no lo hago, al contrario, le digo, quédate en casa, trabajas toda la semana,
David, un día que tienes fiesta, todo el día ahí curando enfermos, cuidándoles, quédate en casa. ¿Eso qué es? Eso es pecado, porque estás aconsejando mal. Porque lo bueno es, ve a la iglesia, aunque te falten fuerzas, aunque te tengas que arrastrar, pero ve a la iglesia, porque allí es donde mejor vas a estar, allí es donde tus fuerzas van a ser renovadas, allí es donde tu visión va a ser renovada, allí es donde tus huesos van a recibir agua fresca, donde tu espíritu se va a reverdecer, donde va a cobrar vida. Allí es donde tú vas a recibir la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo que dar gracias a ese hermano porque el Señor me habló muchísimo y tuve, como he dicho antes, que pedirle perdón al Señor y decir, Señor, ¿cuántas veces peco? Porque sabiendo lo que está bien no lo hago. Sabiendo lo que está bien no lo hago. Por excusas mil que me pueda yo buscar. Queridos hermanos, aquellos que pierden la esperanza se secan, como esos huesos. Aquellos que pierden la esperanza se secan. La familia que pierde la esperanza se seca. El matrimonio que pierde la esperanza se seca. Y aquí dice, se secaron porque perdieron la esperanza. Y dijeron, somos del todo destruidos, estamos acabados. Mirad, cuando yo era pequeña, mi padre siempre me hablaba de una persona. Mi padre, muy jovencito, estuvo en la guerra, en la del 36. Estuvo en la guerra y él me explicaba muchas veces, bueno, ahí está mi hermana, os lo puede contar, que él había conocido gente que por lo que él hablaba, él decía, por lo que habla, no dura 2 días. Y yo decía, ¿por qué? Y él decía, porque hay algunos que se sientan a llorar. En la guerra se sentaban a llorar y empezaban, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y pum, le caía una bomba encima y se moría. ¿No? Así me lo explicaba mi padre. Y yo decía, ¿en serio? Claro, yo era una cría y me lo creía. Sí, y había otro que decía, tengo hambre, me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre, me voy a morir de hambre, y a los 3 días se moría. Claro, yo no sé si eso era así tan cierto y tan radical, pero a mí se me quedó eso. Y el Señor luego con el tiempo me llevó realmente a que nuestras declaraciones, nuestras afirmaciones, lo que sale por nuestra boca, tiene poder. Tiene poder. Por lo tanto, aquí está hablando de la casa de Israel, está hablando del pueblo de Dios que dice que perecen por falta de esperanza, dice, y dicen, y somos del todo destruidos. Es decir, la casa de Israel, el pueblo de Dios, estaba declarando por su boca que habían perdido toda esperanza, que estaban acabados. Y eso nos recuerda muchas veces a nosotros cuando pasamos por dificultad, cuando pasamos por tribulación, por enfermedad, por necesidad, o simplemente nuestro espíritu está desanimado y dices, Señor, no sé qué voy a hacer. Estoy fatal, Señor, yo no sé si saldré de esta. Señor, yo no sé si yo no sé si mi espíritu podrá volver a recobrar vida. Yo no sé, Señor, estoy acabada. He perdido toda esperanza de que esta situación pueda salir a flote. He perdido toda esperanza por mi matrimonio. He perdido toda esperanza por mis hijos. He perdido toda esperanza por mi familia. Ya estoy cansada de predicarles, de anunciarles, de profetizarles. Ya estoy cansada de ir a por mis amigos. Señor, ya está. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos soltando? No estamos profetizando. No estamos anunciando la palabra del Señor. No estamos lanzando la palabra de Dios. Tener en cuenta que debemos y necesitamos cambiar nuestro vocabulario. Cambiar nuestro vocabulario y dejar de hablar muerte, dejar de hablar críticas, dejar de hablar murmuraciones, dejar de hablar mentiras, dejar de hablar suposiciones y hablar vida, hablar bendición, hablar sanidad, hablar consuelo, fortaleza, esperanza, paz.
Eso es lo que nuestra boca debe sacar, ¿verdad? Eso es lo que nuestra boca debe hablar, la palabra de Dios. En el versículo 3, el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Podrán volver a vivir tan secos, sin esperanza, muertos? Y Ezequiel, que solo veía huesos, porque muchas veces nosotros, aunque el Señor nos los muestra, pero seguimos mirando y razonando humanamente, decimos, Señor, yo lo veo muy muerto, yo los veo muy muertos, muy secos, Señor. No, pero Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes, tú eres soberano, tuyas son los cielos, tuya es la tierra, tú haces lo que quieres y tú puedes hacerlo, ¿verdad? Ezequiel se lo dijo, Señor, tú sabes, yo no voy a caer en el error de la casa de Israel. Yo no voy a caer en el error de juzgar si estos huesos podrán volver a vivir o no. Yo no voy a caer en el error de decir, están acabados, ya no hay nada que hacer con algunos de ellos. Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Los ojos, nuestros ojos humanos, muchas veces solo se fijan en lo que podemos ver, en lo natural. Pero hermanos, cerremos nuestros ojos a lo natural y abrámoslos a lo que Dios quiere enseñarnos, a lo que Dios quiere mostrarnos. Y es que Él puede abrir camino donde no lo hay. ¿Amén? Él puede abrir camino donde tú no lo ves. Él puede hacer que esos secos puedan volver a la vida. Y de hecho Él dice, pues anuncia este mensaje, profetiza. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y la versión que a mí me encanta, ¿verdad? Dice, haré que te levantes, abriré vuestro sepulcro y haré que te levantes. Me encanta, me encanta. Vino a mí un subidón de adrenalina y dije, wow, es que esto solo lo puedes hacer tú, Dios. Esto solo lo puedes hacer tú. Haré que te levantes. Así que, iglesia, a ti, no sé quién eres, a ti que te sientes como ese montón de huesos secos, te digo, el Señor abre el sepulcro y hace que te levantes. ¿Amén? Gloria a Dios. El Señor hace que te levantes en esta mañana. Gloria a Dios. Yo abro vuestros sepulcros y volveréis a vivir. Volveréis a vivir. Profetiza en mi nombre a estos huesos. Profetiza en mi nombre sobre estos huesos secos. Versículo 4 dice, profetiza en mi nombre. No vamos a hablar cualquier palabra, vamos a hablar su palabra. Vamos a hablar lo que Él quiere decir. En mi nombre, no es en nuestro nombre, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, sino en la dirección y en la guía del Espíritu Santo. Amén. Su palabra nunca vuelve vacía. Su palabra nunca se queda sin dar fruto. Al tiempo de Dios, Él dará fruto. Amén. Gloria a Dios. En Ezequiel 37, versículo 7, dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hay la versión Nueva Traducción Viviente. ¿La puedes poner, Ernesto, por favor? Ezequiel 37, versículo 7. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo y de repente, me encanta esa palabra. He querido poner esta versión porque en la Reina Valera no estaba, aunque yo me la he apuntado, y de repente. Porque Dios lleva semanas hablando de ese de repente.
Y de repente, vamos a decirlo todos, que es que me encanta, de repente en tu vida, de repente en tu corazón, en tu familia, en tu matrimonio, en tu enfermedad, de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido y un traqueteo por todo el valle. Qué esperanzador es ese de repente, ¿verdad? Ese de repente trae esperanza, la esperanza que el pueblo de Israel había perdido, la esperanza que la casa de Dios había perdido, ese de repente como que te hace salir y dices, oh, pensaba que estaba todo acabado, pero de repente vino un estruendo del cielo, un viento recio, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:2. De repente, el Espíritu de Dios llena la casa. De repente, una luz del cielo brilló alrededor de Saulo, y ya no fue Saulo, se convirtió en Pablo. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió, y al instante, las piernas me están temblando, hermanos, lo siento, pero hay ese de repente aquí. Ese de repente está aquí, ese de repente está aquí porque el Señor quiere traer libertad al cautivo. El Señor quiere traer ese de repente en el que las cadenas caen, ese de repente en el que los cautivos son liberados, los ciegos reciben vista. Ya no vas a ver más humanamente, sino que Dios va a abrir tus ojos espirituales para que veas realmente el propósito que Él tiene para ti. Amén. De repente, ese momento que lo cambia todo. Ese chasquido de dedos en el que todo vuelve a empezar, en el que todo vuelve a, ¿cómo se dice? Ese movimiento del engranaje, ¿no? Todo vuelve a funcionar. Y dice que de repente los huesos volvieron a juntarse y creció tendones, músculos, carne, y volvió a ser un ejército. A su tiempo, en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Dios tiene un tiempo para ti, Dios tiene un tiempo para tu situación. Y ese tiempo es de repente. Normalmente los de repente son antecedidos, ¿verdad?, por un silencio de Dios. Primero hay un silencio en el que creemos que todo está perdido, en el que creemos que nunca más volverá a ser como antes. Y recuerdas cuando estabas en la casa de Dios, pero todo está perdido, todo ha acabado, todo se pasó. Tus huesos están secos, más que secos, como le hemos leído. Pero de repente oyes un ruido. Cuando todo creías que estaba ya acabado, incluso ya no oyes ni la voz de Dios porque estás tan seco, tan seca, que dices, nuestra esperanza se ha muerto, todo está acabado. Pero Dios viene con su de repente. Vuélvela a decir, hermano, hermana, vuélvela a decir, de repente. Ese espíritu, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida. El Espíritu de Dios viene a insuflarte vida. Y te dice, no, no está todo perdido. En tus fuerzas sí. Allí dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Amén. En tus fuerzas sí, está todo acabado. Con tu ingenio sí, está todo perdido. Con todos los, yo qué sé, terapias que quieras hacer de yoga, de tal, de no sé, sí, todo está acabado y perdido. Pero de repente vengo yo, dice el Señor, de repente, y lo hago todo nuevo. La palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y hoy es el tiempo.
Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para aquellos que en estos últimos meses, años, habéis estado observando como Faraón. Oíamos al principio cómo Dios se movía, cómo Dios hacía milagros, cómo Dios obraba de forma sobrenatural. Y tú eras un mero observador. Al contrario, como Faraón decías, ¿será posible? ¿Será eso verdad? Y te tomabas la libertad incluso de juzgar si esos milagros o esas señales sobrenaturales que Dios estaba haciendo eran reales, como Faraón, que traía a sus magos, venga, hazlo tú también. ¿Verdad? Dios está obrando de forma sobrenatural en la iglesia. Un tiempo nuevo, un tiempo fresco ha llegado a la iglesia. No está llegando, ha llegado. ¿Quieres entrar en ese río? ¿Quieres formar parte de ese río sobrenatural de Dios? ¿Quieres ese de repente para tu vida? Yo lo quiero. Yo le digo al Señor, Señor, yo quiero un de repente cada día. Cada día quiero un de repente en mi vida. Quiero entrar en ese río y saltar y bueno, de todo. Yo no quiero que el río me llegue a los tobillos, yo quiero que el río me cubra. No sé nadar, pero ya aprenderé. Solo nado como los perritos, pero ya aprenderé. Con la práctica se aprende también, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie. La gracia y la misericordia de Dios está obrando. Él se está moviendo de una forma sobrenatural. Y aquellos que estéis o que estáis dispuestos a tener un de repente de Dios, son los que van a salir de su comodidad. Aquellos que quieren un de repente de Dios no se quedan cómodos en la silla. Aquellos que quieren el de repente de Dios salen de la silla y dicen, yo quiero más. Pero tú recibiste la semana pasada, tú saliste la semana... Es igual, quiero más. El otro día escuché una frase que me hizo reír, porque dice que cuando sale una persona a orar, otra le dice, oye, parece que tengas acciones allí delante. Yo quiero tener acciones aquí delante. Salgo cada domingo si hace falta, porque yo quiero más. Yo quiero más. Cada día quiero un de repente de Dios. Los que experimentan el de repente de Dios son los que están dispuestos a quedarse en el aposento alto hasta que el Espíritu Santo venga y descienda de repente. Hasta que el Espíritu Santo no venga y me llene de su presencia. Hasta que el Espíritu Santo no venga y me llene de Él. Yo no me muevo de aquí porque quiero ese de repente. Los que quieren y anhelan el de repente son los que en medio de la dificultad, de la circunstancia, como Pablo y Silas, también escuchábamos, son los que en medio de la oscuridad, de las tinieblas que atraviesan en su familia, en su situación, en su circunstancia, están alabando, adorando, ayunando, orando al Padre, y de repente la cárcel se abre, y de repente las cadenas se rompen, y de repente son liberados. Amén.